Buenas noches. Vamos a iniciar con este video donde vamos a estar viendo la continuación de los problemas. Los problemas que vamos a estar viendo en este video son el 6.6, problema modelo 6.7, problema modelo 6.8 y los problemas 6.37, 6.41 y 6.42. Para iniciar el tema, voy a hacer una breve introducción de dos situaciones que tenemos que tener en cuenta. Uno es esta figura, que aquí me aparece a mí como figura 6.3. Si ustedes están viendo el PDF de la sexta edición, les va a aparecer figura 6.2, pero el contenido es el mismo. Esta figura es una gráfica que nos relaciona el caudal que tenemos en un sistema con el diámetro recomendado. Esto es para conservar un balance entre la velocidad del fluido en la tubería y las pérdidas que se producen. Si ponemos una tubería demasiado pequeña, pues las pérdidas van a ser muy altas. Si ponemos una tubería muy grande, las pérdidas van a ser considerablemente menores, pero ahora el costo se va a ir a la tubería. Entonces esta es una recomendación que nos da un balance entre ambos aspectos. Entonces vamos a ver aquí en el eje X. Aquí tiene el dato del flujo en volumen, ya sea en galones por minuto o en metros cúbicos por hora. Y acá del eje Y del lado izquierdo tenemos lo que le llaman el diámetro nominal en tubería cédula 40. Esta es una de las tuberías más comunes que vamos a ver en el curso. Ahorita explicamos un poco más de las tuberías de cédula. Entonces, bueno, ¿cómo se usa? Nosotros tenemos un caudal dado que generalmente, al menos en esta unidad, el caudal pues es un dato. Vamos a decir que el caudal sean 100 galones por minuto. Entonces nos ponemos en ese valor, 100 galones por minuto, y nos vamos por la línea vertical hasta que intersectemos estas dos líneas que dicen línea de succión y línea de descarga. La succión es la tubería que está antes de la bomba y se suele recomendar que sea mayor para reducir las pérdidas y evitar ahí una serie de problemas que luego comentaremos, entre ellos un problema que se llama la cavitación, es cuando el fluido llega a ebullir y a dañar la bomba. Y la tubería que está después de la bomba, digamos en la salida, es la tubería de descarga. Entonces, para nuestro valor de 100 galones por minuto, se intersecta con la tubería de descarga entre los valores de 1,5 pulgadas cédula 40 y 2 pulgadas cédula 40. El criterio que vamos a tomar en clase es que cuando se intersecta entre dos valores, que es prácticamente en todos los casos, vamos a tomar el valor más grande, de tal manera que escogemos la tubería de mayor diámetro y la que produce menos pérdidas de energía, aunque bueno, va a ser un poquito más cara. Entonces, para la descarga, que es la línea de abajo, está entre 1,5 y 2, y vamos a seleccionar la tubería de 2 pulgadas cédula 40. Para el lado de la succión está entre 2 y 2,5, y bueno, nuestra selección va a ser 2,5 cédula 40. Ahora, en cuanto a las tuberías, miren, si nos vamos a los apéndices, al apéndice F, aquí vienen las tuberías que vamos a ver en el curso. Esta tubería que llama cédula 40, el número de cédula tiene que ver con el grosor de la pared. Entonces, entre más grande sea el número de cédula, es más gruesa la pared de la tubería. Los valores de cédula pueden ir desde cédula 20, cédula 30, cédula 40, cédula 80, 160. En nuestro caso, las que manejamos en el curso nada más son cédula 40, y en la siguiente página viene cédula 80. Si vemos para un mismo diámetro nominal, vamos a ver que la cédula 80 tiene el mismo diámetro exterior, pero un mayor espesor de pared. Miren aquí. Para una pulgada cédula 80, tenemos un diámetro exterior en pulgadas de 1.315 y un diámetro interior de 0.957. Pero para la tubería de una pulgada, tenemos el mismo diámetro exterior, 1.315, pero el diámetro interior es 1.049. Esto es porque el espesor de pared es menor en la cédula 40. El espesor de pared es 0.133 y para cédula 80 una pulgada, 0.179. Entonces, bueno, nosotros aquí en el curso manejamos nada más cédula 40 y 80, que son las que vienen en los apéndices.
Hay otras tuberías que vienen aquí en nuestros apéndices. En el caso del apéndice G, tiene tres partes, G1, G2, G3. El G1 viene siendo tubo de acero. Ahorita hablamos de tubería, este es tubo, y aquí la nomenclatura es un poco diferente. Vamos al de 1 pulgada. El de 1 pulgada pues se presenta en dos espesores, igual que el resto. Entonces este de tubo de acero es 1 pulgada con un espesor de 0.065 y también hay con espesor de 0.083. En el caso del tubo de acero, una característica que lo hace muy diferente de la tubería es que el interior es más liso, es menos rugoso y se prefieren aplicaciones donde puede haber incrustación, porque la tubería es más lisa, entonces hay menos incrustación. Entonces este es el apéndice G1. El apéndice G2 es tubo de hidráulico de acero y cobre. En este caso tenemos, por ejemplo, diámetros exteriores de 6 milímetros, y este era más bien en milímetros, esta tabla, y luego vienen los espesores de pared. Entonces este sería el primero, sería 6 milímetros por 0.08 milímetros. Y pues ya el diámetro interior es la resta del exterior menos 2 espesores. Igual para 6 milímetros tenemos 2 espesores, para 8 2 espesores y así. En el G3 tenemos tubería de plástico en PVC. Tiene una nomenclatura similar. Tenemos el diámetro exterior, el espesor. En este caso para, perdón, para 16 milímetros nada más tenemos un espesor, pero en otros diámetros, por ejemplo en 50, tenemos dos espesores, 2.4 y 3.7. En el caso del 90 tenemos hasta 3 espesores. Entonces ese es el G13. ¿Qué más tenemos? Tenemos la tubería de cobre tipo K, que esta es una tubería de cobre pues muy, muy gruesa. Se usa en aplicaciones donde tenemos alta presión, alta temperatura, ¿verdad? Hay preocupaciones de seguridad. Perdón por la ronquera. En la siguiente página tenemos la tubería de hierro dúctil, que es una tubería muy, muy rígida, es muy resistente, pero muy resistente en sus esfuerzos máximos, pero también muy susceptible a fracturarse con un golpe. Este apéndice de área de círculo, pues este no lo usamos, y factores de conversión. Entonces esas son las tuberías y la figura que vimos, la figura 6.2 para selección de tubería. Bueno, ahora sí, con eso en mente, vamos a revisar estos problemas. El primer problema es el problema modelo 6.6. Nos dan un flujo volumétrico en litros por minuto. Nos preguntan cuál es el flujo volumétrico máximo que se puede transportar en litros por minuto a través de un tubo de acero con diámetro exterior de 1,25 de pulgada y este espesor de pared. Si la velocidad máxima es de 3 metros por segundo. Este tubo de acero lo encuentran en el apéndice G.1. Sin embargo, aquí ya nos dan toda la información y pues no es indispensable ir a la tabla, aunque lo podemos hacer. Entonces nos dan los datos para sacar el área y la velocidad. Entonces en nuestro planteamiento de problema, pues tenemos esta incógnita en litros por minuto. Tenemos los datos de la tubería, que esto nos da el problema. Del apéndice, si así lo deseamos, podemos sacar el diámetro interior ya sea en pulgadas o en este caso nos vamos a ir por milímetros porque el resultado nos lo piden en el sistema internacional en litros y nos dan la velocidad máxima. Entonces, bueno, aquí nada más convertimos el diámetro interior de milímetros a metros y planteamos nuestra ecuación. Caudal es igual velocidad por área. Vemos que la velocidad pues sí está en unidades congruentes en metros. El diámetro ya lo tenemos aquí en metros. Y de ahí despejamos el caudal, que nos va a quedar en metros cúbicos por segundo, pero como nos lo piden en litros por minuto, pues primero multiplicamos por 60 para hacer metros cúbicos por minuto y luego multiplicamos por 1000 y nos da litros por minuto, que es el resultado 114.4. Entonces está sencillito. Vamos a ver el siguiente, el problema modelo 6.7. Aquí nos piden el tamaño requerido de tubería estándar cédula 40 y nos dan un caudal en metros cúbicos por hora y nuevamente una velocidad máxima. Y aquí quiero hacer una nota.
Miren, nosotros pues en clase requerimos los diámetros interiores para hacer nuestros cálculos. Ese diámetro interior es lo que nos da el área efectiva por donde circula el fluido. En las tablas creo que lo maneja como flujo de área. Sin embargo, a la hora de comprar, pues no especificamos una tubería por sus dimensiones interiores, sino por lo que le llamamos diámetro nominal, que dicho de otra manera, es el nombre comercial de la tubería. Miren, me regreso aquí al apéndice F, F.1, para ver el caso de la tubería de acero. Voy atrás a situarme en el de 1 pulgada. Esta tubería de 1 pulgada, su nombre comercial sería 1 pulgada, cédula 40. Sin embargo, ni en el diámetro exterior ni en el diámetro interior mide 1 pulgada. O sea, el nombre comercial, así se va a llamar 1 pulgada, cédula 40. Para nuestros cálculos usamos el diámetro interior y aquí las tablas también nos dan el área ya sea en pies cuadrados o en metros cuadrados para facilitar los cálculos. Entonces nosotros vamos a hacer nuestras operaciones con diámetros interiores, pero como en este caso, que nos están solicitando que hagamos o que expresemos el resultado como el tamaño de tubería estándar, vamos a dar el nombre comercial. Entonces, por eso aquí el suelto dice 5 pulgadas cédula 40. Ya cuando lo compramos, ya los fabricantes, pues si es cédula 45 pulgadas, ya saben que deben cumplir esos valores que vienen en la tabla. Entonces, esta anotación es importante porque siempre que expresemos un resultado, lo vamos a hacer con el diámetro nominal o el nombre comercial, que sería lo mismo. Entonces, en este caso, miren, aquí está. Calcule el diámetro nominal en tubería cédula 40, por eso subrayé nominal. Nos dan el caudal en metros cúbicos por hora, lo convertimos a metros cúbicos sobre segundo, planteamos nuestra ecuación y hacemos las sustituciones. Ya vemos que tenemos aquí metros cúbicos, metros y segundos. Entonces, nuestro diámetro interior pues, nos va a dar en metros. Nos da este valor, lo convertimos a milímetros. Con este valor, que es el diámetro interior de la tubería, nos vamos a nuestra tabla, a nuestro apéndice F.1 y tengamos en cuenta que el resultado que obtengamos muy difícilmente va a coincidir con los valores comerciales. Entonces tenemos que ajustarnos, dado que en el problema nos decía que la velocidad máxima es de 6 metros por segundo. Esa velocidad no la podemos exceder. Entonces, para que esta condición se cumpla, este es el diámetro mínimo. Si pusiéramos un diámetro todavía menor, vean aquí la fórmula de caudal y es igual a velocidad por área. Si pusiéramos un diámetro menor, entonces la velocidad tendría que ser mayor para ese caudal. O sea, si metemos un diámetro menor, un diámetro interior menor que esto, la velocidad va a exceder los 6 metros sobre segundo y pues no va a cumplir con la condición. Entonces les decía, nos vamos al apéndice F con este valor que tenemos de 106.4 milímetros y vemos que tiene que ser mayor a ese 106.4. Entonces la de 4 pulgadas, esta no nos sirve. No tenemos que pasar al siguiente, a 128.2. 128.2 milímetros de diámetro interior, que su nombre comercial será 5 pulgadas, cédula 40. Por eso lo expresamos así. Ustedes dirán, pero con ese diámetro no se cumplen los 6. Bueno, no se cumple exactamente los 6, pero como pusimos un diámetro mayor, la velocidad va a ser menos de 6 y se cumple la condición de que no debe exceder 6 metros sobre segundo. Muy bien. Ahora veamos el problema 6.8. Aquí nos están dando un caudal para un sistema de distribución de fluido. Son 400 galones por minuto. Y luego dice que usemos la figura 6.2 para hacer una selección inicial de los tamaños de tubería cédula 40 que utilizaremos en la línea de succión y descarga. Entonces, este es el caso que veíamos al principio. Nos dan un caudal y en base a ello seleccionamos diámetros de tubería. Dice, después calcule la velocidad promedio real del flujo en cada tubo. ¿Por qué dice promedio? Porque si nosotros viéramos una sección transversal, un corte de la tubería y viéramos cómo se mueve el fluido, veríamos que la velocidad en todos los puntos no es la misma. Hacia el centro,
la velocidad es mayor y pegado a las paredes, la velocidad es menor. Sin embargo, para fines de nuestros cálculos, esa parte no es tan relevante, al menos por ahorita. Y nosotros tomamos la velocidad promedio. Bien podría haber dicho aquí, calcule la velocidad real y hubiera sido lo mismo. Velocidad promedio real o velocidad real, en nuestro caso es lo mismo. Entonces, con este caudal nos vamos a ir a la figura 6.2, que aquí la tengo. Decía que eran 400 galones por minuto. Y luego, bueno, tomamos la línea de 400 galones por minuto. Nos vamos hacia arriba y intersecta a la línea de descarga, la primera línea, entre los valores de 2,5 y 3 pulgadas, cédula 40. Entonces, como decíamos, tomamos en clase siempre el valor mayor para disminuir la velocidad y con ello las pérdidas de energía. Entonces, para la descarga o salida de la bomba va a ser 3 pulgadas, cédula 40. Mientras que para la succión, como está entre 3,5 y 4, escogemos 4 pulgadas. Entonces ya tenemos nuestra selección de tubería, 3 pulgadas y 4. De la tabla tomamos los valores, en este caso en pies. Recuerden que los diámetros interiores vienen en pulgadas, en pies y en milímetros. Entonces tomamos en pies porque estamos en el sistema inglés y tenemos nuestros datos en galones por minuto. Aquí simplemente dividiendo este valor entre 449 nos da los pies cúbicos por segundo. Entonces ahora sí ya podemos plantear nuestra ecuación y hacemos una para succión y una para descarga porque tenemos diámetros diferentes. En la succión, que es el diámetro mayor, tenemos nuestra ecuación, sustituimos caudal y el diámetro interior para sacar el área y de ahí sacamos la velocidad real, que en la succión es 10.08. En la descarga es el mismo planteamiento, solo que ahora aquí el diámetro en la descarga es menor, 0.2557, y nos da una velocidad mayor. Entonces, miren, aquí para ejemplificar, todo lo que está antes de la bomba, este sería el lado de succión donde está el fluido, puede ser un pozo, puede ser un depósito, un tanque, una cisterna. Aquí está la succión con un diámetro de 4 pulgadas y la descarga con un diámetro un poco menor de 3 pulgadas. Me detengo un poquito en esta parte. Miren, esta es una recomendación, ¿no? O sea, no es una regla. Nosotros hubiéramos podido poner ambos tramos de 4 pulgadas, o sea, es totalmente válido. Lo único es que si la línea de descarga es un tramo largo, pues gastaríamos bastante en una tubería más cara, ¿verdad? Sin embargo, si pusiéramos 4 y 4, o sea, sí funcionaría, pues, con ese detalle que pudiera ser más caro. ¿Pudiera funcionar con 3 y 3? Tal vez, tal vez. La verdad que para determinar con precisión si se va a presentar ese problema que les comenté solo de nombre, la cavitación, pues hay una serie de cálculos que no se realizan aquí en la materia. Los van a ver mediante el próximo semestre con el INGEADIN en sistemas y máquinas de fluido, ahí donde analizan a detalle si se puede presentar cavitación en una bomba. Entonces, por lo pronto nos quedamos con ese concepto importante de que para disminuir las pérdidas en la succión y evitar la cavitación, se recomienda poner una tubería, digamos, de un diámetro suficiente y eso lo determinamos en base a lo que nos sugiere la figura 6.2. Ahora, otro pequeño detalle. Cuando trabajamos con un fluido como el agua, se recomienda que las velocidades en la tubería no excedan ya sea 4 metros sobre segundo o su equivalente en pies, 13.2 pies sobre segundo. Estas son también recomendaciones, digo, son generales, pero son una buena referencia. Entonces vean cómo aquí en la succión, si nuestro valor de referencia en el sistema inglés es 13.2 y vean que en la succión estamos por debajo de ese valor, de alguna manera para proteger la bomba, y en la descarga pues sí lo excedimos un poco, pero tampoco exageramos demasiado. Muy bien, entonces con eso concluimos este problema. Vamos a ver los siguientes tres, que son problemas propuestos. En el caso del problema 6.37, se calcula el diámetro interior de una tubería que conduciría este caudal, 75 pies cúbicos por segundo, de un cierto líquido a una velocidad promedio de 10.0 pies sobre segundo. Vean nuevamente que aquí está el término velocidad promedio. Lo podemos omitir y decir nada más una velocidad de 10 pies por segundo y no hay problema.
otro pequeño detalle. Aquí este valor que nos marca el problema del libro, la verdad es un valor muy grande, 75 pies por segundo, es un caudal muy grande, son como 750 litros por segundo. Y aunque sí hay sistemas, sobre todo en las ciudades grandes, ¿verdad? Que pueden manejar estos caudales, pues no es un caudal nada común. Entonces, por eso nos va a salir un diámetro interior bastante grande de 3.09 pies, que básicamente es como un metro. Entonces, bueno, pues nos vamos al desarrollo del problema. Otro detalle que quiero recalcar. En este caso, no nos están especificando ni tubería cédula 40, ni tubería de acero, ni PVC. O sea, nos están hablando de una tubería y nos piden el diámetro interior, pero no nos especifica ningún tipo de tubería, entonces no recurrimos a una tabla. Pues simplemente tenemos aquí nuestro caudal, ya está en las unidades correctas, la velocidad también. Despejamos el diámetro interior y sería todo. 3.09 pies es lo mínimo que requeriría de diámetro si quiere transportar ese caudal sin exceder esa velocidad que nos dieron de 10 pies sobre segundo. Muy bien, el 641. Aquí nos presenta una tubería de entrada que luego se bifurca en dos tuberías más pequeñas. La tubería de entrada son 150 milímetros y conduce un caudal de 0.072 metros cúbicos por segundo. También podemos decir 72 litros por segundo de agua. Y esa tubería se divide en dos ramales, tal como se muestra en la figura. El ramal de arriba es de 100 milímetros y el ramal de abajo es de 50 milímetros. Yo creo que aquí sí conviene poner toda la pantalla. Entonces nos dan nada más una de las velocidades, la de la tubería de 50 milímetros que tiene una velocidad de 12 metros por segundo y nos piden la velocidad en la tubería de arriba. Entonces aquí aplica la ecuación de la continuidad porque tenemos un caudal de entrada o caudal total y ese se reparte en dos caudales posteriores. La suma de estos dos caudales nos deben dar el caudal total para que se mantenga la igualdad. Entonces, bueno, aquí están presentados nuestros datos. Este dato de aquí, el del diámetro interior, no lo requerimos, no para la pregunta que nos hacen. Si nos pidieran la velocidad en la tubería de entrada, la de 150 milímetros, pues ahí sí aplicaría, pero no lo requerimos. Entonces, partimos de esta ecuacioncita, donde tenemos caudal total igual a la suma de los dos caudales, y hacemos sustitución de datos y despejamos. El primero es un dato conocido, 0.072 metros cúbicos por segundo, igual, este es el caudal total, igual a caudal 1, que es velocidad por área. La velocidad de 1 es justamente la incógnita, y el área pues no la tenemos, pero la podemos calcular a partir del diámetro. Y en el caso de la tubería 2, sí tenemos la velocidad y tenemos el diámetro. Entonces de aquí despejamos la velocidad 1 y nos da pues, un resultado de 6.17 metros sobre segundo. No hubo necesidad de convertir nada. Bien, ya para terminar, el problema 6.42. Hay que seleccionar una tubería de acero estándar, cédula 40. Acuérdense que este es el apéndice F.1, para que lleve 10 galones por minuto de agua, con una velocidad máxima de 1 pie sobre segundo. ¿Cuál es el tamaño de la tubería que debe utilizarse? Pues bien, aquí nos vamos al desarrollo del problema y vemos nuestros datos. Nos están preguntando por una tubería de cédula 40 y nuestros datos están presentados en galones por minuto. Convertimos a pies cúbicos por segundo, dividiendo entre 449. Ya lo tenemos en pies cúbicos por segundo. La velocidad máxima pues está en unidades congruentes. Entonces tenemos nuestra ecuación. Entonces nuevamente, si nos están pidiendo que esta velocidad sea máxima, que no exceda 1 pie por segundo, entonces el área que determinemos o el diámetro va a ser el área o diámetro mínimo. Entonces, bueno, pues hacemos la sustitución de datos y nos da como resultado que el diámetro mínimo es 2.021 pulgadas. Y recuerden que este es diámetro interior. Entonces, con ese resultado en mente, 2.021, vámonos a nuestra tubería de cédula 40, que es el apéndice F.1, y nos vamos a la columna de diámetros interiores en pulgadas y debe exceder 2.021
Entonces la tubería que excede ese valor de diámetro mínimo es la de 2 pulgadas, cédula 40, que tiene un diámetro interior de 2.067. Entonces, bueno, ya con eso reportamos nuestro resultado. Nuevamente usamos el nombre comercial 2 pulgadas, cédula 40. Y bien, pues con eso queda concluido este problema. Entonces, bueno, me voy a regresarme nada más a hacer una revisión de los temas que hemos estado cubriendo. Recuerden que la primera parte es conversiones. Esa pues es más de autoestudio, es un tema muy sencillo. La verdad, no amerita un video. Ya vimos unos problemas iniciales de flujo en masa, flujo en peso, flujo volumétrico. Ahora abordamos más problemas de la ecuación de la continuidad. Luego viene aquí un par de problemas que realmente no entran en el contexto de la clase, no hay que estudiarlos, no es motivo de evaluación. Y bueno, pues ya en el siguiente video, el video 3, empezaremos a hablar de la ecuación de Bernoulli. Entonces, por el momento es todo. Nuevamente espero que el video haya sido de utilidad y pues que ustedes se encuentren con bien. Saludos, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.